Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los chismes y las historias más jugosas de la televisión otomana. Yo soy y estoy aquí como siempre para traerles lo último y lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un vídeo explosivo, uno que seguramente les va a dejar con la boca abierta. Preparaos porque vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha desatado la locura entre los fans y que sí, tiene nombre y apellidos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero ojo. No vamos a hablar solo de Esenkalkapm, la serie que les catapultó a la fama y que les convirtió en una de las parejas más queridas del mundo. No. Vamos a profundizar en un rumor, en una serie de fotografías que han surgido y que apuntan a, bueno, mejor no adelanto nada, ya lo irán descubriendo a lo largo del vídeo. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí, la información vuela más rápido que un susurro en Estambul. Y ahora sí, vamos al lío. El foco de la tormenta se centra en unas imágenes filtradas. Fotos que según muchos muestran una tensión palpable, una química innegable, pero fuera de pantalla. Y aquí es donde entran en juego otras producciones, otros proyectos donde supuestamente Kerem y Hande han coincidido, aunque sea de manera indirecta. Estas fotografías que han circulado rápidamente por Twitter, Instagram y los foros de fans, muestran a Kerem y Hande en un evento benéfico reciente. Si bien las fotografías en sí mismas no son comprometedoras, ambos aparecen interactuando con otros asistentes, es la lectura entre líneas, las miradas capturadas, la cercanía percibida, lo que ha encendido la mecha de la especulación. Empecemos hablando de la influencia de Esenkalkapm. Esta serie, como muchos saben, fue una comedia romántica que lo petó a nivel mundial. Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, mientras que Hande dio vida a Eda YLDZ, una florista alegre y decidida. Su química en pantalla era innegable, tan real que traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Sin embargo, como sabemos, el cuento de hadas terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto. Pero, ¿qué pasó realmente? Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado, otros que simplemente sus caminos tomaron direcciones diferentes. Lo que sí es cierto es que la sombra de Esenkalkapm sigue siendo muy larga y cualquier interacción, por mínima que sea, entre Kerem y Hande genera un revuelo impresionante. La serie no solo les dio fama mundial, sino que también solidificó su imagen como una pareja ideal en la mente de muchos, lo que hace aún más difícil aceptar su separación y aviva constantemente las esperanzas de una reconciliación. La serie, con su trama ligera pero adictiva, su impecable producción y, por supuesto, la innegable química entre los protagonistas, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Incluso después de su finalización, Esenkalkapm sigue siendo una de las series turcas más vistas y comentadas a nivel internacional. Ahora bien, hablemos de la primera serie, más allá de Esenkalkapm, que podría estar relacionada con esta explosiva noticia. Se trata de Güneş Beklerken. Si bien Hande no era protagonista principal en esta serie, supuso un punto de inflexión en su carrera. Era un drama juvenil, con un toque de misterio y romance. La historia giraba en torno a una madre y su hija que se mudan a Estambul desde un pueblo pequeño y comienzan una nueva vida en una escuela prestigiosa. Hande interpretaba a Zeynep, una chica popular y algo malvada. La serie es relevante aquí porque, atención, Kerem Bürsin también participó en ella. Interpretaba a Kerem Sae, un joven problemático y rebelde, pero con buen corazón en el fondo. Aunque no compartieron muchas escenas juntos, algunos fans aseguran que ya se podía percibir una cierta conexión entre ellos, una mirada, un gesto. Quizás estoy exagerando, pero las fotografías filtradas de las que hablamos al principio revelan que ambos han estado en el mismo evento recientemente, un evento benéfico, y que a pesar de intentar mantener las distancias, la tensión entre ellos era palpable. ¿Es posible que ese primer encuentro en Güneş Beklerken plantara la semilla de algo más? Analizando más a fondo Güneş Beklerken, es importante recordar que tanto Hande como Kerem estaban en las primeras etapas de sus carreras. La serie les brindó una valiosa experiencia y les permitió conectar con un público más amplio. Aunque sus personajes no interactuaban directamente, es innegable que compartieron tiempo en el set, participaron en las mismas promociones y formaron parte del mismo equipo.
Este ambiente de trabajo compartido pudo haber facilitado una conexión inicial, una admiración mutua que, aunque sutil, pudo haber sentado las bases para su futura relación. Además, la juventud e inexperiencia de ambos en ese momento pudo haberles hecho más abiertos a nuevas relaciones y conexiones. La idea de que este proyecto pudo haber sido el punto de partida de su romance, aunque sea de manera incipiente, es algo que emociona a muchos fans. Otro proyecto que ha salido a la luz, y que podría tener algo que ver con todo este embrollo, es la serie Yaşamayanlar. Esta es una serie turca de vampiros, sí, de vampiros. Hande Erçel fue la protagonista interpretando a Mia, una vampiresa que busca venganza. Es una serie con mucha acción, suspense y un toque oscuro que la diferencia de las típicas telenovelas turcas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tiene que ver Kerem con todo esto? Pues bien, aunque no actuó directamente en la serie, se rumorea que visitó el set de rodaje en varias ocasiones para apoyar a Hande. Algunos miembros del equipo técnico han comentado, de forma anónima, que se les veía muy cómplices, que bromeaban y reían juntos. Podría ser que durante el rodaje de Yaşamayanlar, su relación se intensificara, allanando el camino para lo que vendría después con Senkalkam. Las fotos filtradas muestran a Kerem con una mirada particularmente intensa hacia Hande durante el evento benéfico, una mirada que algunos interpretan como nostalgia, como arrepentimiento, o como algo más. Ahondando en estos rumores, es importante considerar el tipo de proyecto que era Yaşamayanlar. A diferencia de las comedias románticas convencionales, esta serie ofrecía un ambiente más oscuro y experimental. Hande en particular tuvo la oportunidad de explorar un personaje complejo y desafiante, alejándose de los roles más dulces y estereotipados que había interpretado anteriormente. La serie, con su temática sobrenatural y su estética gótica, requería un mayor nivel de compromiso y dedicación por parte de todo el equipo. En este contexto, el apoyo de Kerem, según los rumores, habría sido invaluable para Hande. Su presencia en el set, sus palabras de ánimo y su compañía habrían ayudado a Hande a sobrellevar las exigencias del rodaje y a conectar aún más con su personaje. Esta supuesta cercanía durante un momento crucial en la carrera de Hande podría haber fortalecido su vínculo y preparado el terreno para su futura relación. Además, el hecho de que Kerem no estuviera involucrado directamente en la producción le habría permitido ofrecer una perspectiva externa y un apoyo emocional sin las presiones del trabajo. Pero la cosa no acaba aquí. Hay otra serie en el horizonte que podría añadir aún más leña al fuego, Bambaşka Biri, protagonizada por Burak Deniz y, ¿adivinen qué? Hande Erçel. Esta serie es un thriller psicológico con toques de drama y romance. Hande interpreta a una fiscal que investiga un asesinato y se enamora del principal sospechoso, interpretado por Burak Deniz. La serie ha generado mucha expectación por la química entre los protagonistas y por la trama intrigante. ¿Dónde entra Kerem en todo esto? Pues bien, las fotos filtradas, las que han desatado toda esta locura, muestran a Kerem muy cerca del set de rodaje de Bambaşka Biri. Algunos dicen que fue a visitar a un amigo que trabaja en la producción, otros que simplemente pasaba por la zona. Pero los más conspiranoicos aseguran que fue a ver a Hande a comprobar cómo iba todo, a ver si la química con Burak Deniz era tan real como se ve en pantalla. ¿Celos? ¿Preocupación? ¿O simplemente amistad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es cierto es que la presencia de Kerem cerca del set de Bambaşka Biri, justo cuando las cosas parecían estar calmadas entre él y Hande, ha reavivado la llama de la esperanza para muchos fans. La cercanía de Kerem al set de Bambaşka Biri es el detonante de toda esta especulación. La serie, con su trama intensa y su potencial para generar una gran química entre Hande y Burak Deniz, representa una amenaza para aquellos que aún anhelan ver a Kerem y Hande juntos. La idea de que Hande pueda estar desarrollando una conexión romántica con otro actor en pantalla es algo que muchos fans no quieren ni siquiera considerar. La presencia de Kerem en las cercanías del set, ya sea por casualidad o por una intención deliberada, se interpreta como un signo de interés, de celos, o incluso de arrepentimiento por haber terminado su relación con Hande. Este hecho, combinado con las fotografías del evento benéfico, ha creado una tormenta perfecta de rumores y especulaciones que ha incendiado las redes sociales. La incertidumbre sobre la naturaleza de la relación entre Kerem y Hande y la posibilidad de que exista una chispa de reconciliación, es lo que mantiene a los fans en vilo. Es importante destacar que Kerem también ha estado ocupado con sus propios proyectos.
Por ejemplo, la película Eflatun, un drama romántico donde interpreta a un hombre ciego que se enamora de una joven violinista. Este papel le ha permitido mostrar una faceta diferente como actor, alejándose del típico galán de telenovela. Además, Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, demostrando su ambición y su talento a nivel global. El hecho de que Kerem esté enfocado en su carrera y explorando nuevos horizontes, no significa que haya olvidado a Hande. De hecho, algunos insiders aseguran que siguen manteniendo contacto, aunque sea de forma discreta. ¿Podría ser que estén esperando el momento adecuado para retomar su relación? ¿O que simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente? La carrera de Kerem, que ha despegado tanto a nivel nacional como internacional, es un factor importante a considerar en esta ecuación. Su éxito profesional le ha permitido explorar nuevos roles, trabajar con diferentes equipos y ampliar su horizonte artístico. Esta experiencia ha podido influir en su perspectiva sobre la vida y las relaciones, haciéndole reflexionar sobre lo que realmente valora. La distancia física y emocional que ha experimentado al trabajar en proyectos internacionales también puede haberle permitido tener una perspectiva más clara sobre su relación con Hande. La idea de que ambos han crecido y madurado como individuos, tanto personal como profesionalmente, hace que la posibilidad de una reconciliación sea aún más intrigante. ¿Podrían estos cambios haberles ayudado a superar los obstáculos que les llevaron a separarse y a construir una relación más sólida y duradera? La verdad es que solo el tiempo dirá qué pasará entre Kerem y Hande. Lo que sí es cierto es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que cualquier noticia sobre ellos genera un revuelo impresionante. Las fotos filtradas, el evento benéfico, la cercanía al set de rodaje de Bambas Kabiri, todo esto ha alimentado la esperanza de los fans y ha puesto de manifiesto que a pesar del tiempo y la distancia, la química entre Kerem y Hande sigue siendo innegable. La historia de Kerem y Hande es una montaña rusa de emociones para sus fans. Cada interacción, cada rumor, cada fotografía se analiza con lupa, buscando señales de reconciliación. La intensidad de esta obsesión se debe a la profunda conexión que los fans sienten con la pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, que comenzó como una fantasía televisiva y se convirtió en una realidad, representa para muchos un cuento de hadas moderno. La idea de que este cuento pueda tener un final feliz es lo que impulsa a los fans a seguir creyendo y a mantener viva la llama de la esperanza. Independientemente de lo que depare el futuro, la historia de Kerem y Hande seguirá siendo un tema de conversación recurrente en el mundo de las series turcas. Un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse y cautivar a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final del vídeo. Hemos repasado la historia de Kerem y Hande desde sus inicios en Güneş y Beklerken, pasando por el fenómeno de Senkalkap, hasta llegar a las recientes fotografías que han incendiado las redes sociales. Hemos analizado las posibles razones de su separación, los rumores de reconciliación y la influencia de otros proyectos en su relación. La verdad es que la historia de Kerem y Hande es un culebrón en sí mismo, un drama lleno de amor, pasión, celos, rumores y esperanzas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O que simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí en su canal favorito de series turcas, siempre encontrarán la información más jugosa, los chismes más calientes y los análisis más profundos. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de drama y pasión.